Bueno, bienvenidos sean todos a la sesión. Estamos viviendo una etapa nueva con muchas más dudas e incertidumbres que certeza. Cambios económicos, cambios sociales que nos están orillando a un constante cuestionamiento, a un despertar que, más allá de asemejarnos a los personajes de la caverna platónica, queriendo ver desde dentro solo las sombras de lo que sucede en el exterior, nos sentimos obligados, a pesar del encierro, a enfrentarnos a la realidad externa a través de una profunda introspección. ¿Qué hacer cuando el mundo cotidiano, el espacio en el que día a día intentamos construir nuestras utopías personales, se ve transformado en el escenario de las heterotopías? ¿Qué sucede cuando esos espacios de borde, del margen y periferia de la sociedad se transfiguran en la normalidad? Salir a la calle actualmente es enfundados en un uniforme que en muchos casos nos asemeja a un Neil Armstrong, a un Buzz Aldrin o a un Michael Collins, y explorar la ciudad mirando a todos lados, seguros de que algo invisible está al acecho de aprovecharse de nuestra salud. En la historia reciente se empezaban a construir grandes utopías, relatos universales como aquellos ya desahuciados por Jean-François Lyotard, las mujeres tomando las calles reclamando sus derechos, los estudiantes tomando también las calles exigiendo que su vida dependiera de ellos frente a la violencia cotidiana, en ambos casos demostrando que la ciudad les pertenecía y de repente, arribando sin pasaporte, importados de la ciudad de Wuhan, llega un ente, un ser invisible que se apropió del espacio del hombre. Se decretó el confinamiento en casas porque las calles se transformaron en un espacio hostil, o como la propia OMC decretó, salir del propio hogar se volvió un riesgo para la salud. Nos han subrayado que tras el monitor de las computadoras podíamos tener la alternativa virtual a nuestra vida cotidiana. Ya está. Ahí está. Así que todo se acabó mudando a los servidores, pero aunque todo se trasladó a la red, no todos pudieron hacer lo mismo. En México, por lo menos, hay 43.2 millones de seres humanos que se han quedado al margen de este privilegio, que aunque representan tan solo aproximadamente el 34.20% de la población del país, con uno que queda al margen, el virus estará demostrando su capacidad de lastimar a la especie humana más allá de la patología natural. Este es el momento justo de plantearnos no solo cuál es el papel que debemos de asumir como arquitectos, sino cuál es en sí el rol en tanto que seres humanos frente a la casa grande, a la casa común, como la nombrara en su encíclica Jorge Mario Bergoglio. Papeles que en sí no deberían de distanciarse tanto, porque a través de su disciplina el arquitecto toma una posición frente al mundo que lo rodea. Es por ello que afirma José Luis Crechel, parafraseando a Vittorio Gregotti, que escoger la arquitectura es optar por un modo de aproximarse a la existencia. Es en sintonía con esta preocupación que nos reunimos este día en esta sesión ordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Puebla, para dialogar en torno al escenario que sale a nuestro encuentro. Y para ello tenemos el gusto de presentar a tres arquitectos cuya labor se ha movido siempre en el compromiso cotidiano de hacer de este mundo un mejor lugar. Tenemos este día presentando al arquitecto Carlos Mastretta Cobel, al arquitecto Juan José Santibáñez García y al arquitecto José Ramón Pérez Osejo, los cuales el día de hoy nos van a invitar a plantearnos y soñar con una nueva utopía. El formato del evento será el siguiente. Voy a ir presentando a cada uno de ellos. Van a hacer la exposición de su tema, iniciando primero con nuestro profesor principal, que es Carlos Mastretta. Después nuestro invitado de lujo, que es el arquitecto Juan José Santibáñez, y terminando con un miembro de nuestra academia, José Ramón Pérez Osejo. Después va a iniciarse un diálogo entre los tres y mientras se va dando ese diálogo, vamos a ir recibiendo sus preguntas a través del chat, que vamos a ir ordenando, sintetizando y jerarquizando para darle mucho mayor dinamismo al diálogo. Así que presento a nuestro primer participante, el arquitecto Carlos Mastretta Cobel. Nacido en la ciudad de Puebla el 12 de abril de 1939, estudió en la Universidad Autónoma de Puebla la licenciatura en Arquitectura, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, la maestría de Restauración de Monumentos, así como la maestría en Conservación del Patrimonio Edificado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como docente, impartió cátedra en 3 de las más importantes universidades del Estado, a la par del desarrollo de una intensa labor profesional, tanto de manera individual como en sociedad con otros muy distinguidos arquitectos. Entre sus principales obras caben destacar el Templo de María, Madre de la Iglesia, para la Orden de los Misioneros del Espíritu Santo,
el primer edificio Sambor en el centro, el edificio Diana, así como la Agencia de Automóviles Montoto. Expresidente del capítulo Puebla de la Academia Nacional de Arquitectura, su constante reflexión y profundización en temas relacionados con su carrera han dejado una profunda huella en las generaciones con quienes ha compartido su trabajo, siendo la plática del día de hoy una aportación más a esa labor. Carlos, bienvenido y esperamos escuchar tus palabras. ¿Ya me escuchan? Perfectísimo, Carlos, te escuchamos. Sí, todos. Muchas gracias. Bueno, qué bueno que no platicaste mis errores porque te hubieras tardado mucho más. Bueno, te agradezco tu benevolencia. Bueno, quiero agradecerle a Juan José Santibáñez su presencia desde la ciudad de Oaxaca y a través darte las gracias, Juan José, porque lo que vivieron ayer ustedes del temblor fue importante. A Dios gracias, parece que no hubo tantas consecuencias graves, ¿verdad? También a José Ramón Pérez Osejo, su presencia y su colaboración hoy, el día de hoy, así como Fernando y Carmen María. Y me da gusto ver a todas las caras de amigos presentes. Bueno, empezamos ya con el tema. La situación actual causada por la pandemia del coronavirus a nivel mundial. Es primera vez en la historia del mundo que los humanos nos vemos paralizados por una pandemia total. Tomando en cuenta que la presencia humana en la Tierra tiene apenas 15,000 años de existencia, es inaudito y estará escrito en todos los libros de la historia del mundo este inicio que paralizó al mundo en el marzo del año 2020. Es una situación que nos obliga a reflexionar y estar conscientes de este hecho con todos sus agravantes negativos y sus posibilidades positivas. Aspectos negativos. El primer costo negativo en sí es la enfermedad, la saturación de los servicios hospitalarios, el desconocimiento de una cura, la posibilidad de la muerte, el encierro en casa, la incertidumbre, el desempleo, la crisis económica global, incremento inmediato de la pobreza, misma que desencadenará inseguridad y violencia. Todos los anteriores, más los condicionados por los aciertos y errores, tanto de las autoridades como también de los ciudadanos. Según científicos han descubierto que cuando el ser humano se enfrenta a un peligro, existen dos posibilidades. Cuando la causa del miedo es desconocida y su solución también, el cerebro se paraliza y no puede plantear una actitud de defensa, como lo estamos viviendo ahora. En cambio, cuando la causa es conocida y conocemos la solución, como puede ser una enfermedad cardíaca o de cáncer, entonces el cerebro sí puede llevarnos a actuar positivamente. Esto último sucederá cuando exista la vacuna o el tratamiento que garantice la salud. También es importante señalar que esta crisis económica y social no solo es de ahora. En México hemos vivido con una amplia separación social y económica entre las clases privilegiadas y las clases pobres desde hace muchos años, ahora acentuados por los efectos económicos de la pandemia. Según el escritor Enrique Krauss, la Revolución Mexicana y otras revoluciones como la francesa, la rusa, las que se han producido, es porque las clases adineradas no supieron compartir la riqueza con las clases más necesitadas. Bueno, pasamos al siguiente punto, las utopías. De origen griego, Tomás Moro la define como el ideal de vida. ¿Cómo puede ser mejor el ideal de vida para los ciudadanos? En la historia de la evolución humana, las utopías han sido los proyectos logrados, algunos y otros fracasados, que nos han llevado a desarrollarnos desde la vida primitiva hasta el día de hoy, con todas sus luces y sus sombras. Desde las grandes civilizaciones, con las aportaciones de los grandes pensadores, filósofos, científicos, políticos, humanistas, artistas y mentes visionarias de cómo construir una sociedad más justa
con una mejor calidad de vida para todos. Entre las exitosas están la agricultura, la democracia, las religiones, la medicina, la tecnología, las leyes, las ingenierías, las telecomunicaciones y la política y desde luego la arquitectura y el urbanismo. Según muchos filósofos, el invento más importante de la humanidad son las ciudades, que nos ha permitido desarrollarnos más plenamente. Todas ellas nacieron como utopías y aunque en su época parecieron imposibles, hoy son parte de nuestra cultura. La utopía hoy. Estamos viviendo grandes cambios. Quizás no los notemos porque somos parte de ellos, pero hoy podemos tener una visión utópica de cómo queremos construir el futuro para la humanidad. Una anécdota. El ingeniero Enzo Ferrari en la Segunda Guerra Mundial se dedicó a fabricar su coche y cuando terminó la guerra pudo sacar su coche. O sea, aprovechó el tiempo de la guerra, igual que muchas gentes brillantes, para cuando terminara la situación crítica salir con propuestas positivas. Utopía de la familia. La convivencia inédita con los seres queridos que eran tan reducida debido a las condiciones de transporte, de educación, de trabajo, ha sido un tiempo para mirar los valores de familia. No sé si muchos de ustedes han tenido la oportunidad de convivir con sus hijos en casa por mucho tiempo. Mi hija Lenis, que sus hijos estaban en Alemania, ahora ha tenido la oportunidad de estar 3 meses con ellos y creo que no volverá a suceder eso porque una vez encontrada la solución, volarán y esta situación de encontrarnos con la familia es una oportunidad de oro. Utopía de reducir gastos. De distintas formas, el confinamiento nos ha mostrado que podemos vivir con menos viajes, menos lujos, menos consumismo. No sé si ustedes han apreciado, pero hemos gastado menos viviendo en casa. Utopía personal. La oportunidad de volver la mirada hacia nuestro interior para conocernos a nosotros mismos, aprender a estar en paz conmigo mismo. Nunca llevamos en 20 años de estudios, desde la primaria hasta la universidad, una materia que se llame Conócete a ti mismo. Utopía del bien común. Volver la mirada hacia nuestra comunidad, con quienes construiremos el futuro, recuperando valores como la solidaridad, la honestidad, la lealtad, la justicia, la compasión y la caridad. Utopía de la ecología. Consumo responsable de los recursos naturales que siendo renovables los hemos agotado, comprometiendo la salud de los ecosistemas y de las personas que las habitamos. Utopía de otras oportunidades, como es el trabajo desde casa, reduciendo tiempos, contaminaciones, costos económicos y de tiempo. Miedo, reduciendo el estrés de la vida contemporánea, encontrar un sano equilibrio entre trabajo y crecimiento interior. Utopías urbanas y arquitectónicas. Estas solamente les doy un bosquejo porque las desarrollarán más profundamente el arquitecto Romano, el arquitecto Bautista y el arquitecto Fernando. Utopía del centro de barrio, en donde se resuelvan las necesidades cotidianas, mercado, bancos, oficinas, cafés, restaurante, iglesia, deportes, sin el uso indispensable del automóvil particular y fomentando el encuentro entre los vecinos. Utopía de los espacios abiertos, darles valor a los espacios verdes, comunes y privados, como las azoteas verdes que pueden llegar a ser lugares productivos y de gran esparcimiento. Utopía de la educación. Será una nueva forma de aprendizaje en línea y que no exista necesidad de tantas aulas de clase, grandes desarrollos universitarios, ahorrando costo y tiempo de traslado a maestros y alumnos y reduciendo su costo económico. Y me pregunto,
¿Qué uso tendrán los conjuntos universitarios como la UDLA cuando no haya necesidad de ir a clases? Creo que esta nueva situación que estamos viviendo sea una oportunidad para plantear nuevas utopías, para darnos más calidad de vida a todos los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu reflexión sumamente importante, sumamente valiosa, ese pensamiento para la época a la cual nos enfrentamos. Voy a presentar a nuestro siguiente ponente, pero antes quisiera recordarles que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que quisieran hacer partícipe de ella a nuestros ponentes, me apoyen escribiéndola en el chat. Vamos a estar revisándolas, vamos a estar sintetizándolas para irselas planteando más adelante en el momento del diálogo. ¿De acuerdo? Voy a presentar ahora al arquitecto Juan José Santibáñez, nuestro invitado de honor. Nacido en la Mixteca oaxaqueña en 1958, estudió arquitectura en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. En 1989 obtuvo la beca de Fondo Nacional de Cultura y las Artes. Hace más de 20 años fundó Arquitectos Artesanos, planteando desde sus inicios como un taller que busca desarrollar la arquitectura como arte y oficio, reconociendo en la práctica conocimientos y valores de la arquitectura vernácula. Entre sus obras destaca la Universidad La Salle en Oaxaca del 2007, el Museo Textil también de Oaxaca 2007, la Biblioteca Infantil en el barrio de Xochimilco, Oaxaca 2005 y diversos proyectos de construcción comunitaria como Casa Chiname en la Mixteca oaxaqueña. Juan José, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto poder colaborar en algo a la academia. Siempre criticamos mucho a los maestros, pero no aportamos de manera positiva, o lo hacemos muy poco, ¿no? Gracias, Carlos, por invitarme. Gracias, Fernando, también por aceptarlo. Cuando me platicó Carlos sobre la utopía, recordé que hace muchos años leía en un libro que Tatabasco de Quiroga llegó de obispo a Michoacán a los 60 años y vino de España, y él dijo, o sea, él vio y comentó con un asistente que lo que estaba viendo era utopía, y veía a un grupo indígena que trataba de vivir de la manera más natural posible dentro del territorio. Si se acuerdan, la artesanía que tiene es la cerámica, la lata, el cobre, y eso lo enseñó él hace 400 años, o más de 400 años, ¿no? Entonces, una utopía que él supo llevar, ¿no? Y que es muy hermoso poder hablar de esto, porque finalmente lo que hacemos son sueños, ¿no? Sabemos que vamos a morir y no nos preocupa, pero ahora un diminuto bicho nos representa a todos en las narices. Ahora, como dice Carlos, hay que ver hacia adentro. Vale la pena en esta cuarentena saber lo que pensaban los abuelos mesoamericanos. Según el historiador y crítico de arte Paul Weinstein, en su libro Fundamentos del Arte Prehispánico en México, la vida
Pero la energía vital es indestructible, no puede acabarse, no puede desaparecer. Fuerzas dinámicas, destructivas y creadoras constituyen el universo. Son encuentros y choques, determinan el acaecer cósmico. Su materialización es la misma naturaleza. El fenómeno físico, los astros en el cielo, las cosas en la tierra, los virus y el hombre mismo perecen en la lucha de las fuerzas antagónicas, pero no la energía vital, independiente del espacio, tiempo y materia. Sí, el hombre mismo. Como hombres llevamos cargando la muerte. Todos los días sacrificamos otros seres para alimentarnos y al mismo tiempo desechando lo que ya no sirve a nuestro cuerpo, pero sí le sirve a otros. Todos los tejidos han cambiado varias veces. Nuestro cuerpo ha muerto varias ocasiones y el agua se ha encargado de ello. Como lo ha hecho con todos los paisajes de la Tierra. Ha viajado millones de veces. Lleva toda la memoria del mundo, como nuestra sangre. Para conservar la salud es necesario el equilibrio entre estas fuerzas. 2 billones de bichos tenemos cargando en nuestro cuerpo. Más habitante tenemos en cada cuerpo que humanos sobre la tierra. Y ellos se alimentan y defecan. No sé si ya no Por eso olemos mal cuando después de varios días no nos bañamos. Sí, pequeñísimos seres necesarios hasta para desintegrarnos y regresar al mundo mineral de donde salimos. Somos la tierra, somos con ella, ella es con nosotros, nuestra madre. Seguimos el mismo. Juan José, ¿se apagó tu micrófono? Muchas gracias. ¿En dónde se quedaron? ¿Se cortó hace rato o apenas? ¿Eduardo? Apenas. Apenas, Juan José, fue poquito lo que se 4 apagó. segundos, no se perdió prácticamente nada. La última frase. Sí, la última frase. Bueno, seguimos el mismo patrón en el funcionamiento de nuestros organismos. Gracias. Los abuelos mesoamericanos, como los abuelos de todas las antiguas culturas, lo manejaban. Es reconfortante encontrar en nuestro México culturas que se rigen como hace 500 años en sus tradiciones y donde si sabemos ver, si queremos aprender de los que no saben, entre comillas, porque tienen otros idiomas y que en sus signos están ocultos sabios consejos para nosotros. Como paréntesis, puedo comentarles que en el libro de La mujer dormida debe dar a luz, dice que México es el territorio de la Tierra donde más culturas han existido. Y cuando uno recuerda, pues que bueno, aquí hay más de 50 lenguas originales, y que cuando vinieron los españoles, pues no solo traían lo de ellos, sino lo de los árabes y todo lo de Grecia y Roma y todo el Mediterráneo. Entonces, realmente sí, México es un lugar donde tenemos una herencia pues, gigantesca, ¿verdad? Decía que los consejos de los abuelos para nosotros, ¿no? Y para muestra, un botón muy bueno y muy hermoso es saber que el término de arquitecto en náhuatl dice Tlayoltehuani, y es la persona que con su corazón hace cosas divinas. Si desglosamos esta pequeña letra o frase,
podemos darnos cuenta que dice persona que con su corazón, es decir, con la pasión, con la entrega, con el sacrificio, con el amor, y hace cosas divinas. Y no es más que hablar del espíritu, ¿no? O sea, realmente el arquitecto es el que a través de su expresión logra hacer vivo el espíritu de una casa, de un pueblo, de una ciudad, ¿no? Cuando mandábamos postales antiguamente, y bueno, ahora virtuales, pues sí, se manda justamente la arquitectura, ¿no? Y nos habla muy claro de la personalidad y del ser de esa cultura. En cada idioma de los 50 y tantos originales en nuestro México, hay un compendio de conocimientos sobre la tierra y cómo relacionarnos con ella. En la Mixteca hace algún tiempo, en el año 2011, 12, 13, apoyamos a mujeres a hacer sus casas de tierra y descubrimos que a cada parte de la obra le llamaban como el cuerpo humano, ¿no? Entonces resulta que no, a pesar de que ellas no saben o creían que no sabían, para nosotros fue revelador. A la hora que preguntamos, nos enteramos de una gran verdad, ¿no? Las partes de la casa llevan los nombres de las partes humanas. Es decir, que la casa tiene panza, tiene cara, tiene costillas, tiene frente, tiene atrás. Y fue una sorpresa muy, muy agradable, ¿no? Es un ser inédito sobre el paisaje, que consume, que defeca, que sacrifica. Es la arquitectura a otro nivel. No solo es de aspecto, no solo es bonita, es bella, va más allá, mucho más allá. Tiene espíritu, sí. Y aquí el arte es donde se percibe y donde, si sabemos interpretarlo, tomaremos conciencia de nuestro trabajo privilegiado para el porvenir. Nos toca una trascendental función: crear organismos que trabajan con energía y desechos. Conscientes o no, nuestras decisiones repercuten en la cultura y en la naturaleza. Podemos con nuestro ser comulgar con el entorno, nutrir con toda la genética del ambiente a ese nuevo ser, dejar que respiren los códigos del conocimiento local y universal para que los corazones de sus habitantes reconozcan un poquito de la verdad de la madre. Así la arquitectura, para que no pierda piso. En los valores fundamentales: servir, física, moral, espiritualmente. Cada obra inédita e irrepetible, como cada ser de la tierra, con su dualidad equilibrada, como cada ser humano, que a pesar de tener la misma disposición de las partes, nadie es igual a nadie, hasta el infinito. Aprendiendo esta verdad, ya no hay competencia. Te llamarán o nos llamarán como arquitectos porque comulgas con sus sentimientos. Dice Facundo Cabral que se mira el que no sabe cuánto mide. La vida no es una pista de carreras. No hay que llegar más lejos o más alto. Tenemos que crear antes que producir, alimentar antes que consumir, compartir antes que competir. Sí, están sucediendo cosas en nuestros sistemas, sean solares, planetarios, terrenales, económicos, sociales, familiares, y nos está dando la pauta. Compartir antes que competir, dice Santiago Pando, que es un pensador mexicano, que está cambiando la era.
Ya basta de competir. Hemos hecho demasiado daño a la madre tierra compitiendo. Y aquí él hace un juego de palabras porque dice que competir es masculino, o sea que es compito, y compartir es femenino, es comparto, de parir, de nacer, recrear con estas fuerzas cósmicas. Dicho sea de paso, por eso los premios hacen más daño que bien, porque genera competencia y perdemos el piso de servir. Sirviéndonos de la arquitectura para crecer en arrogancia y orgullo. Hay que acordarnos de que los arquitectos pues, debemos ser artistas, que tenemos más deberes que derechos, como tantos anónimos, o tantos artistas y arquitectos anónimos en la historia del arte y de la humanidad, que sus obras, maestras o no, nos llenan los ojos y el corazón de verdad. Estamos empezando, dice Santiago Pando, la era femenina. La mujer tiene un gran poder como la tierra. Crece la vida dentro de ella y es capaz, con su fe, de mover montañas, con tal de proveer a sus hijos de los medios para crecer y para ser. Veámoslo en la calle. ¿Cuántas de ellas venden pepitas para lograrlo? Aquí hago un pequeño homenaje a mi madre que se quedó viuda a los 38 años con sus 10 hijos y nos sacó adelante. Gracias a ella estoy hablando aquí con ustedes de valores fundamentales que nos enseñó con sacrificio. Sí, un valor que parece olvidado en este consumismo placentero que nos lleva a la insatisfacción espiritual. Dice el cineasta Tarkovsky que el artista es siempre un servidor siempre en deuda por el don que le fue dado como un milagro. El hombre moderno, sin embargo, no quiere hacer ningún sacrificio. Aún cuando la verdadera afirmación del yo solo puede ser expresada a través del sacrificio. Gradualmente vamos perdiendo esto y al mismo tiempo, inevitablemente, perdiendo todo sentido de nuestra vocación humana. Me acuerdo que cuando estábamos en la escuela, alguien habló de las catedrales góticas, que no se sabe quiénes las hacían, ¿no? Digamos que la gente sacrificaba todo, mucho tiempo y mucho esfuerzo para poder realizar esas obras, ¿no? Había una comunión, había una comunidad de pensamiento que lograba expresar todo ese espíritu de la cultura. Busquemos entonces compartir como ahora lo hacemos. Es el futuro en la medida de nuestras posibilidades. Aquí quiero comentarles que compartiendo hacemos mejor las cosas. Doy muchas gracias aquí a mi equipo, porque sin ellos no haríamos el trabajo. Y me refiero no solamente a los arquitectos que formamos el grupo, sino también a los mismos albañiles que generalmente son campesinos y al ser campesinos son como los herederos de toda esta cultura mesoamericana. La arquitectura solamente se logra así, gracias a la suma de todos. Pues eso es todo. Muchas gracias. Arquitecto, muchísimas gracias por tu ponencia. Me encanta tu propuesta, la visión panteísta, o así por lo menos la nombro, da una riqueza muy particular. Si asumimos que de alguna manera no somos dominadores, sino somos parte de este gran organismo que es nuestra madre, que es la tierra, llamémosla como queramos, como la Coatlicue, como la Pachamama, si quieren llamarla así, ¿de acuerdo? Y volvemos a ella, es decir, nacemos de ella y vamos a acabar volviendo a ella. A su vez,
podemos entender, como planteas, la casa como esa segunda madre también, como un organismo. Muchísimas gracias por tu ponencia sumamente enriquecedora. Doy paso a nuestro siguiente ponente, al arquitecto José Ramón Pérez Osejo. Les recuerdo también, antes de dar paso a él, que tenemos nuestro chat para cualquier duda o pregunta, para ir de una vez aglutinando sus dudas. El arquitecto José Ramón Pérez Osejo estudió arquitectura en la Universidad de las Américas Puebla, expuso su proyecto de tesis en el cuarto Encuentro Americano de Conservación Arquitectónica, trabajó en despachos de arquitectos y en Puebla, antes de fundar en 1998 su propio taller. Estudió 3 posgrados sobre patrimonio, 2 de ellos con la UNESCO, en Brandenburgo, en Kioto. Publicó en Alemania una parte de esos estudios. Desde el inicio de la vida profesional ha tenido oportunidad de realizar intervenciones en varios edificios históricos, de los cuales son importantes la Casa de la Siempre Viva, el Molino de Huexotitla y la Hacienda del Pópulo. Ha obtenido reconocimientos por trabajos de restauración, reutilización y reciclaje, y por la defensa y la conservación del patrimonio edificado. Igualmente, ha dedicado tiempo y energía a la docencia, ha sido profesor muchos años en la Universidad Iberoamericana Puebla y en su alma mater, sobre temas tanto arquitectónicos como patrimoniales. Ha dado pláticas en congresos y seminarios, organizando talleres y viajes de estudios. José Ramón, te damos la más cordial bienvenida. Te escuchamos. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Me da gusto participar con Carlos en la primera de las sesiones de esta serie, que seguro va a estar muy interesante, paralela a otra serie de ponencias que han estado organizando los ateneístas de la academia, que también son un material vasto y de mucho interés. Espero ver a muchos de ustedes por ahí igualmente, y en la segunda, tercera y cuarta de esta serie. A fin de cuentas, entre los 4 presidentes y expresidentes del capítulo de Puebla, quisieron repartirse varios temas para tratarlos de una manera más general y más universal, pensándolos aterrizados en la fecha actual y en la crisis global en la que estamos, y proyectados hacia un futuro a mediano, pero más bien a corto plazo. Y bueno, es una serie larga de muchos temas repartidos en estas 4 categorías, y con la de hoy, pues estamos quizá todos queriendo sentar algunas bases teóricas desde donde empezar a hacer esta proyección del gremio, de la profesión, y del capítulo en Puebla, porque creo que también es algo bastante local, bastante regional, hacia la práctica del siguiente medio año o el siguiente bienio o lustro, o no lo sé. Obviamente hay muchas preguntas, ¿no? Y la primera pregunta sobre cualquier utopía es amplísima, pensando en la utopía como una hipótesis que se formula y que se persigue, intentando alcanzarla. Y entonces la palabra utopía abre miles de puertas, y yo divagué muchísimo antes de aterrizar las primeras ideas de lo que me gustaría platicar hoy. Y además llegué a la conclusión de que platicar sobre las utopías en función de arquitectura y urbanismo, que son los 2 temas de la academia, era limitadísimo, era de alguna manera muy incierto, pero luego resultó que era igual de incierto para cualquier otro ramo y para cualquier otro profesionista, y desde muchos puntos de vista en torno a la pandemia, ¿no? Una primera idea que tuve muy clara leyendo y buscando sobre utopías, arquitectura, urbanismo y sobre una realidad como esta pandemia, fue que nuestra profesión es utopía en sí, viéndola desde el punto de vista de que cualquier idea que imaginamos construida y ponemos en papel mucho antes de la primera piedra es utópica.
Y mientras mayor la escala o mayor la ambición, mientras mayor sea la pretensión estructural o la intención de materiales y de acabados, pues la utopía es mayor, ¿no? Pero a fin de cuentas, dibujar una casa que no existe y después imaginársela existiendo, pues eso ya es una utopía, ¿no? Y es una utopía muy realizable. Viendo hacia atrás y pensando en la historia de la arquitectura, yo no sé cuáles habrán sido los primeros planos que la humanidad dibujó pensando en construcción, ¿no? Unos planos arquitectónicos, algunas plantas, algunos alzados. Se dibujaron en el suelo, en arena y con una rama, pues seguramente sí, ¿no? Y de los documentos que existen, ¿cuál será el más viejo? Tampoco lo sé, pero ahí habrá documentos de siglos de edad, no sé si de milenios de edad, sobre los que platicar, ¿no? Pero a fin de cuentas, me imaginé que cualquier planta o cualquier alzado es una utopía. Y ya luego encontramos las maneras de volver la realidad. Cuando ya existe, puede seguir siendo una utopía desde ciertos puntos de vista, quizá más bien se convierte en una realidad y deja de ser una utopía, ¿no? Pero, con esta visión fui repasando edificios y fui repasando historia de la construcción, historia de la arquitectura, y pensé que las maravillas del mundo antiguo eran todas utópicas. Después se dibujaron y se construyeron y después todas las perdimos menos una y entonces volvieron a ser una utopía. Ya no son la utopía de lo que podría construirse y cómo vamos a construirlo, sino una utopía de la historia de la arquitectura, y con la intención que todos tendríamos de tratar de entenderlas más a fondo y de conocerlas con mayor detalle, habiéndose destruido, ¿no? Sabemos que del Coloso de Rodas se fueron arrancando pedazos del metal con el que se construyó para ir atacando otras tareas artesanales, no nada más la construcción, ¿no? Yo me imagino a la figura humana del Coloso caída en el puerto de Rodas y empezando a desintegrarse como si se tratara también de un tema biológico, como si el cuerpo hubiera tenido una vida que ahora se corrompía y se degeneraba y se le empezaban a caer pedacitos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con esta pandemia, pero podríamos imaginarnos otras pestes o una lepra o algo como un sarampión o una varicela muy fuertes, ¿no? Pero pues pensé en las 7 maravillas y en un contenido utópico muy grande que había en las 7. Y varias de estas construcciones en la antigüedad fueron mausoleos, y entonces un contenido interesante de la utopía es también la relación de los edificios con la muerte y los muertos, y la relación de los vivos y los muertos a través de la arquitectura o a través del urbanismo o la ciudad, ¿no? Como toda una necrópolis o un gran barrio de mausoleos, o los cementerios monumentales, de los que conocemos varios en la historia de la arquitectura, ¿no? Y luego pensé en las utopías que significaban distintos tipos de edificios en el momento en que estos edificios se ponían en papel por primera vez, ¿no? Porque se hicieron estos planos de bibliotecas, de museos, de puentes, de 1000 y un tipos de edificios, ¿no? Y en algún momento un puente era una utopía, pero décadas después o siglos después, toda la manera de cómo construir y dejó de ser utópico en el sentido físico, pero entonces pasó a otro plano de utopía en el que este era un ejemplo que se repetiría y que serviría como guía para resolverse en otros contextos o en otras circunstancias. Y entonces muchos tipos de edificio pasarían por esta criba de ser herramientas de utopía, ¿no? Más recientemente pensé en las exposiciones internacionales y en sus pabellones y en cómo hasta la fecha cualquier proyecto de uno de estos edificios es, por supuesto, una propuesta de toda la innovación posible y de un contenido utópico muy grande, ¿no?
Y luego proyectos de mayores escalas, los rascacielos en el siglo XIX, en el XX y hasta la fecha. Pues desde muchos puntos de vista, todo este material es la utopía de la arquitectura, del diseño y de la construcción, ¿no? Y mientras repasaba yo la historia de la profesión y veía yo tipos y buscaba sueños y cómo estos se volvían realidad y las hipótesis vueltas tesis, repasé también una lista larga y muy interesante de individuos y también comento aquí sobre algunos porque cualquiera de nuestros colegas más comprometidos que nosotros, cualquiera de los miembros de nuestro gremio a quien admiramos, todos los que nos han enseñado, pues todos ellos son mentes utópicas, ¿no? Y de ahí lo que puede ser utópico de nuestra propia mente o de nuestra profesión, ¿no? Del siglo XVIII en Francia, un grupo de arquitectos que en la historia de la arquitectura conocemos como la arquitectura visionaria, ¿no? Y estaban ahí Boulez y Ledoux, nacidos los dos en el siglo XVIII, aunque sus obras llegaron al XIX. Después conocimos dibujos de edificios que nunca se construyeron y que permanecen utopías hasta la fecha, de Viollet-le-Duc, todo esto en el siglo XIX y en el XX, y luego su contraparte alemana, Schinkel, su contraparte inglesa, Paxton, y otros colegas de ese tipo, ¿no? Colegas neoclásicos y premodernistas que estaban imaginando ya mucho de lo que fue el modernismo, ¿no? Y después hubo otro grupo, la arquitectura futurista, en donde Antonio Santeliá era uno de los miembros principales y los dibujos que él hizo de la ciudad futura siguen siendo imágenes utópicas con las cuales todavía construimos películas del espacio y de siglos más adelante del nuestro. Eso me parece también material interesante que comentar, ¿no? Y más recientemente también utopías como la de Peter Cook y el grupo de Archigram en Inglaterra son interesantes igualmente en la práctica y en la profesión como proyectos que en los 60s y 70s eran una idea simple y francamente utópica, y cómo hasta 2 o 3 décadas después fueron materializándose tal cual se habían dibujado años atrás, ¿no? Pero con una cantidad de trabajo bárbara, habiendo pasado temporadas largas metidos en un cajón, y cómo fueron perfeccionándose estas ideas mientras existió tecnología suficiente y adecuada para construirse, ¿no? Entonces, todavía no hemos visto un edificio que camine como los dibujos de Archigram, o un edificio que ruede, pero ya conocemos muchos edificios articulados que surgirían de eso, que tendrían una inspiración muy fuerte ahí, ¿no? Y yo creo que esos edificios siguen siendo una utopía hoy en día, a pesar de estar ya construidos, ¿no? Imaginárnoslos vivos, imaginárnoslos moviéndose y funcionando a fin de cuentas, ¿no? Luego resulta que muchos de estos mecanismos hacen disfuncionales otras partes del edificio o de su uso. Pero a fin de cuentas la utopía es una idea general con la cual, más allá de haberse concebido, dibujado y construido, el edificio vive y se proyecta hacia el futuro, ¿no? Y fui pasando también por las ideas del urbanismo, en donde había contenidos utópicos muy amplios, muy interesantes, muy ambiciosos. Los momentos en los que el aumento en la densidad de las poblaciones, que todavía eran ciudades pequeñas o pueblos, significaban, pensando en comercio y en la industria más incipiente, una mayor productividad y un menor traslado de la población y de lo que la población utilizaba y comerciaba y consumía, ¿no? Y el traslado de los insumos cuando empezó la vida industrial,
Y entonces las ciudades aumentaron su densidad y eso era un poco una utopía volviéndose realidad. Después surgió el higienismo como una reacción ante el exceso de haber aumentado esta densidad. La ciudad jardín era un proyecto culmen del higienismo y también tiene un contenido utópico bárbaro, ¿no? Las ciudades jardín que se construyeron en Francia y en Inglaterra, hasta la fecha las seguimos estudiando como de avanzada y de propuesta, ¿no? Y luego la disminución de la densidad, que fue la reacción contraria a las anteriores, con muchas décadas de diferencia, pero a fin de cuentas, esta fue una utopía que ya se volvió realidad en ciertas ciudades y en ciertos barrios, y todavía es hoy en día una utopía hacia la que vamos, ¿no? Y pues pensé en muchas de nuestras utopías, algunas de ellas las hemos tenido durante muchísimos años y durante generaciones, ¿no? La utopía de mejorar los espacios, el espacio privado y el espacio público, la seguiremos teniendo en la profesión, ¿no? Pero más particularmente pensando en el urbanismo, en los proyectos de espacio público, ¿no? Cómo construir mejores espacios públicos y cómo usar mejor los que ya tenemos construidos o cómo reconstruirlos o deconstruirlos. Eso también es una utopía y de ahí se desprenderían docenas de proyectos de utopía y de realidad, ¿no? Y cualquiera de estos temas lo veía yo en mi lista y en mis apuntes y pensaba cómo se aterriza esto con una emergencia sanitaria y una realidad médica limitadísima y problemas económicos y políticos y el virus y la epidemia y luego la pandemia. Y una noticia que nos llegaba de China en diciembre y que nos parecía interesante, pero también absurda y nos parecía lejana y loca, pero ya desde entonces nos acechaba y nos la imaginábamos saliendo de donde conocíamos la noticia y luego la conocimos en otros territorios y en Asia, afuera de China y en Irán, y luego la encontramos en Italia y luego explota en España y en toda Europa y luego finalmente la tenemos aquí y a mediados de marzo entramos en cuarentena. ¿Qué tiene que ver esto con mi repaso de la historia? Y ni siquiera es una clase de historia, pero es una pequeña lista de muchos temas interesantes. Y de la búsqueda de todas estas ideas y de cómo relacionarlas, pensando en la utopía, ¿no? ¿Y cuáles son las utopías que se desprenden de Wuhan y llegan a Puebla? ¿O cuáles son las utopías de los poblanos con Wuhan en la cabeza? Sin olvidar Wuhan, y después cuáles son las utopías poblanas habiéndonos olvidado de los chinos y de los iraníes y los italianos y los españoles, y hacia dónde nos proyectamos nosotros, ¿no? Yo no soy muy de redes sociales, uso Facebook y tengo una cuenta de Twitter, pero casi no leo Twitter y no publico nada en Twitter, pero de quien sí publica en Twitter y platicamos en persona o por otras redes sociales, me gusta imaginarme Twitter como este gran noticiero digital, abierto, imparcial, y luego el noticiero en el que todos los periodistas se gritan y se ladran y todo el mundo se pelea y luego algunos se reconcilian y algunos no. Y total que Twitter ha sido una herramienta muy importante en los últimos 3 meses por la manera en la que ahí se maneja la información que circula, la filtramos y editamos y la utilizamos, ¿no? Y pues en Twitter y en páginas oficiales y en lo que dice la Organización Mundial de la Salud y distintas dependencias y en la poca información que podría estar disponible de las instituciones mexicanas que tendrían la tarea de dar esa información,
hemos ido conociendo el nuevo virus que todavía los científicos dicen que nadie conocemos y lo estamos viendo mutar y demás. Y ya tenemos una lista larguísima de precauciones que están convirtiéndose en hábitos. Ya nos podemos imaginar que varios de estos hábitos vamos a conservarlos durante muchos meses o años, ¿no? Porque usar el tapabocas, pues yo creo que en 2 o 3 años seguiremos usándolo, ¿no? Y parece que no está mal, ¿no? Hay quienes afirman que el dióxido de carbono que volvemos a meter a nuestro organismo por el cubrebocas es en realidad una dosis insignificante que no representa ningún riesgo relevante, ¿no? Pero sin duda salir a hacer ejercicio con el cubrebocas, pues no, a nadie se nos antoja. Y pensar en unos albañiles cavando una cepa de cimentación con cubrebocas, pues tampoco es muy grato imaginarlo, pero a fin de cuentas este es uno de los hábitos que ya tenemos encima nuestro. Lavarnos las manos es un hábito mucho más conveniente y más fácil, ¿no? Pero luego estar usando el cloro y la lejía y estar despedazando nuestros zapatos con todo eso, no sé cuánto tiempo lo vamos a hacer, ¿no? A fin de cuentas, necesitamos mantener todos estos cuidados y seguir aprendiendo del virus y ver cómo se desarrolla la pandemia a nivel global y luego en el nivel más local y más pequeño que podamos, ¿no? Cómo se desarrolla la pandemia en la unidad más pequeña de nuestro barrio, en nuestra casa, en la de la derecha y en la de la izquierda, ¿no? Y cómo se van dando los contagios entre nuestra familia, la que tenemos más cerca, ¿no? Es importante monitorearlo y de ahí poder ir tomando ciertas decisiones, ¿no? Mis niños entraron a su casa el 12 de marzo y han salido 1 o 2 veces nada más porque tuvieron que salir, una vez a vacunarse, otra vez a felicitar a la abuela en el cumpleaños. Y bueno, en fin, a fin de cuentas, están guardadísimos. Yo he salido el mínimo de veces a la semana que he podido salir, pero he tenido que salir. Y cada vez que llego a la casa sigo todo este protocolo. Y en cada casa el protocolo es distinto. Es importante que el protocolo nos dé tranquilidad a cada uno de los que lo seguimos y a todos en la pequeña célula de la familia y luego en la pequeña célula de esta familia con las 2 vecinas inmediatas y demás, y hasta el barrio completo, ¿no? ¿Cómo podemos mantener estos hábitos, estos controles de no contagio y cómo podemos hacerlo más ágil y más superficial y menos opresor y menos lacerante? No lo sé. De uno de tantos twitters que he revisado en las últimas semanas, fui a dar a un curso que empecé a tomar y es un curso de más de 20 sesiones y solamente llevo 4 sesiones, pero han sido muy interesantes y nunca me imaginé que estaría metido en esto. Es un curso sobre virología y pues están muy lejos de la pequeña clase de historia de la arquitectura y de los temas de la academia en torno a arquitectura y construcción, pero igual haciendo un par de comentarios sobre este curso de virología terminaré mi presentación y quizá nos dan también algunas luces nuevas o nos ayudan a generar preguntas nuevas, no lo sé. El curso lo da, obviamente, un experto en virus, es un profesor de la Universidad de Columbia que lleva muchos años dando este curso. Lo primero que aclara es que esto es virología y no bacteriología, ¿no? Y establece las diferencias entre una y otra, que son enormes, pero que ningún mortal conocemos en realidad, y los arquitectos no tendríamos por qué saber los detalles de qué sí es un virus y qué no es, y qué sí es una bacteria y qué no es, ¿no? Y pues este cuate tiene muy bien armado su curso desde hace años y semestre con semestre él repite este curso al grupo que le toca tener en el aula. Y el curso del semestre que terminó, el de primavera de 2020, que es el que estoy yo tomando en línea, es genial porque
El cuate, que es un científico, un biólogo, un especialista en virus, y quizá también es especialista en bacterias y quizá tiene otro curso que es de bacteriología, pero siempre está hablando de los virus que son los nuestros y que son nuestros amigos, y las bacterias que no son las nuestras, y esas son nuestras enemigas, ¿no? Y entonces, claro, los virus no son los enemigos de este hombre ni de muchos científicos, todo lo contrario. Y clase tras clase, este señor va explicando detalles de los virus en cada clase con más pasión, al parecer, ¿no? Y en la primera clase ya menciona Wuhan y ya dice que hay este nuevo virus por ahí. Estoy hablando de las sesiones de enero y febrero. Y dice, estoy esperando los primeros documentos oficiales de Wuhan. Y luego platica de cuándo los recibe y de lo que encontró y nos explica su entusiasmo con el virus nuevo y demás. Y pues no he llegado a las sesiones del curso en las que ya está América o Estados Unidos o México en cuarentena, pero este cuate está fascinado de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, es muy interesante para mí, desde una gran preocupación por la pandemia y todo lo que hay alrededor de ella, escuchar a este pelado que es un experto y lo que nos dice es incuestionable, hablar del microbio que nos tiene como estamos, ¿no? Además, esta es una presentación de biología, no es una presentación de medicina, ni mucho menos de economía y política. Y entonces el hombre está hablando del virus y eventualmente menciona cómo cuidarse de un virus, y son los cuidados que ya nos han dicho los demás expertos, ¿no? Pero pues estas 4 sesiones de 20 de un curso de virología a mí me han abierto puertas, me han entretenido y quizá a otros también les abren los ojos y les abren horizontes y les dan motivaciones e inspiraciones, que es algo en lo que querríamos concluir nuestra sesión de hoy, nuestra serie de estas 4 sesiones, ¿no? Definitivamente en 2020 yo soy un tipo más analítico y más sintético de lo que había sido toda mi vida. Y creo que eso es muy bueno. Por supuesto que se lo recomiendo a todo el mundo. Y me ha ayudado en los últimos 3 meses en distintas tareas, en distintas actividades, y pretendo seguir profundizando en ello, ¿no? Yo creo que yo ya era un tipo solidario antes de la pandemia, pero está claro cómo ha hecho falta la solidaridad y cómo casi todos hemos ido hacia allá. Algunos empezamos a hacerlo inconscientemente, algunos otros desde el principio estaban totalmente conscientes de ir hacia eso, ¿no? Pero definitivamente esa es una segunda exhortación, ¿no? La de la comunidad y la participación de uno con ella y de todos dentro de ella y de esta solidaridad, ¿no? Y pues como académico yo también he valorado siempre el cuestionamiento y la contradicción y el dejar temas abiertos en la mesa y lanzar preguntas y esperar contestarlas más adelante. No se trata de que todo quede claro todas las noches antes de meterse a la cama, ¿no? Pero que podamos rumiar antes de dormir y soñar con algunas preguntas. Eso es bueno, es sano, y eso también ha aumentado mucho en mi mente en los últimos tres meses, ¿no? Y como una última exhortación, yo había apuntado la idea de ser más concretos, y esto es perfectamente arquitectónico y urbanista, pero lo pongo en el último párrafo de mi presentación como algo mucho más subjetivo y más abstracto, ¿no? El que concretemos sobre 1001 temas de nuestra
y de nuestro imaginarnos la vida que sigue, ¿no? De cosas que tenemos que reinventar, de novedades que tenemos que volver nuestras, de las que nos tenemos que apropiar y que tenemos que dejar bien instaladas en nuestra vida, ¿no? Y junto con estas 4 exhortaciones y 4 ideas, vuelvo a la cita de Pando, porque me pareció que era una cita muy, muy apropiada, la de competir versus compartir. Me gustó mucho esa referencia, Juan José, muchas gracias. Pues con estos temas termino. Tenía ganas también de aterrizar varias de estas preguntas en el tema en el que yo tengo algo más de experiencia, que es el de patrimonio edificado, ¿no? Pero a fin de cuentas todos estos preocuparse y preguntarse son para un horizonte mucho más amplio y no nada más para esta parte tan pequeña de la profesión que es una subespecialización. Entonces, pues no sé, mi utopía es esa, imaginarme estas exhortaciones y estas intenciones que ya veo que pueden volverse realidad y confirmar si las puedo adoptar como acciones cotidianas o si me imagino abandonándolas una vez que tengamos una vacuna, ¿no? Si es que la tenemos, pero una de las cosas que dice mi profesor, el virólogo, es que todos los virus mutan y todos los virus de un invierno a otro invierno son un virus distinto al del año pasado y que la mayoría de los virus mutan con una velocidad baja y una claridad de hacia dónde va la mutación y entonces los científicos pueden rastrearla con facilidad. Y los virus más traicioneros, y es posible que el coronavirus sea uno de estos, son los que mutan más ágilmente o más drásticamente, que dan saltos más grandes en sus cambios y en su mutación, ¿no? Y entonces quizá también todos nosotros tenemos que dar saltos más grandes en nuestro aprender todos los días y en nuestro seguir desarrollando. Pues gracias a todos, espero que hayan sido interesantes o al menos entretenidas todas estas ideas. Y de la clase de arquitectura ya no preparé un apunte o una diapositiva que proyectar, pero a fin de cuentas está muy fácil pasarlo en limpio para quien lo quiera con mucho gusto. Muchas gracias, José Ramón. Es sumamente interesante tu planteamiento, tu postura. El recorrido histórico me parece muy, muy valioso y de hecho parto de tu plática para arrancar el diálogo entre ustedes 3 y ya estamos empezando a aglutinar y modificar las preguntas para sintetizarlas. Es un comentario, pero creo que puede generar algo de diálogo. Quien quiera empezar a platicar de ustedes 3 me parece perfecto. Empiezo. Enfrentarse a la impiedad del desierto para erigir obras impresionantes, las más impresionantes de la humanidad, dejando nombres de arquitectos que llegan hasta el día de hoy. Pienso en el desierto del Sahara y las primeras edificaciones de pirámides, y pienso en un nombre particular que se baraja siempre en las clases de historia, que es el de Imhotep. Pasaron 1000 años y ese nombre sigue siendo nombrado porque fue capaz de enfrentarse al desierto y dejar obras que a la fecha siguen siendo trascendentes. Igualmente, sobrepasando las condiciones de un clima de aluvión y enfrentar el mundo, edificando los primeros rascacielos de la humanidad, y estoy pensando en los sumerios con su invención del adobe y los primeros zigurats, ¿de acuerdo? Me parece de repente que, como plantea San Agustín en su libro La ciudad de Dios, que también es otra utopía, que el hombre se forja siempre a fuego. El resto es saber si realmente tenemos la inventiva y el valor de un grupo como el Archigram para ser capaces de romper paradigmas, si realmente somos capaces de enfrentar los límites básicos de nuestra disciplina y romper de alguna manera lo que entendemos como aquello que nos encasilla como arquitectos. ¿Somos capaces de eso? ¿Cómo ven ustedes el futuro a partir de hoy? ¿Quién quisiera contestar?
o quieren que le eche la bolita a alguien en particular, también con muchísimo gusto. De hecho, el que puso el dedo en la llaga con ese tema fue José Ramón. Si queremos, podemos continuar un poco con José Ramón y que de alguna manera nos apoye Juan José para contestar. Muchas gracias. Sí. Bueno, si quieren, comento algo. Sí, por favor, por favor. Bueno, yo lo que veo es que en los últimos 40, 50 años hemos hecho más basura que toda la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que ya no se puede sostener ese devenir tan vertiginoso porque sí, justamente lo que está pasando es esto, ¿no? Dicen que atrás de este virus está toda una estrategia de los poderosos económicamente, ¿no? Y que ya no se puede sostener esta máquina enorme que va arrastrando todo un número de vagones que son todos los países, ¿no? Yo creo que sí tenemos que ver, nuestro reto sería más bien, como decía Carlos Mastretta, hacia adentro, ¿no? Hacia que con lo mínimo podamos lograr lo mejor. Cada quien en su espacio, cada quien con sus límites, en su entorno, en su lugar. Aquí donde estoy yo, rento, y es una casa vernácula de una familia pues, tradicional de Oaxaca. Y me da mucha curiosidad que el arquitecto que es el dueño es alguien muy, muy metódico. Todos los días barre su patio y para bañarse pone una cubeta en el patio para que se caliente el agua, ¿no? O sea, es con lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Entonces, creo que la arquitectura y los grandes arquitectos o los arquitectos famosos o las grandes empresas se está llegando a un punto en el que no importa, ¿no? No importa lo que sea, pero es como lograr lo máximo, entre comillas, ¿no? No importa lo que se gaste, ¿no? Incluso se llega al extremo, no solamente en arquitectura, ¿no? Lo que yo escuchaba de un avión que va a viajar a 3,000 kilómetros por hora y que solamente van a poder viajar en él 12 gentes o 15 y que no va a tener ventanas y que es una nave donde tú vas a poder ver los paisajes de la Tierra. Entonces, unas extravagancias que es como sorprendente, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y dónde queda toda esa basura? ¿Dónde queda toda esa basura de esas grandes construcciones, ¿no? No solamente, bueno, de los aviones, esos tantos edificios, ¿no? Yo me acuerdo cuando conocí el Guggenheim de Bilbao y lo vi por fuera, y aquella imagen impresionante, ¿no? De verdad impresionante con estructura sacada, pues no sé, 2, 3 metros para poder dar la forma alabeada a todas las superficies, ¿no? Y me preguntaba si de verdad esta arquitectura es arquitectura o escultura, ¿no? O sea, bonita sí es, muy bonita, pero bueno, en mi particular punto de vista creo que le falta la pata más importante para cumplir con la arquitectura, ¿no? Entonces yo creo que el futuro sí tiene que ser más bien con la austeridad, con vernos hacia adentro, porque ahí están muchas de las soluciones, ¿no? Ahorita comentábamos y comentamos mucho de lo que viene de fuera, ¿no? Todos los comentarios son de Europa, de Estados Unidos, pero para nada vemos en la academia lo que es el mundo prehispánico, ¿no? Y sin embargo seguimos comiendo frijoles y seguimos comiendo tortillas, ¿no? O sea, nos alimentamos de toda esta herencia y no lo vemos, ¿no? Yo creo que alguien por ahí decía que tenemos que desaprender para volver a aprender. O sea, tenemos que borrarnos un poquito de todo lo que tenemos, todo
ese mundo gigantesco, ¿no? Del conocimiento y tratar de ser un poco más locales. No sé si sirva de algo lo que estoy diciendo. No, sí. Desde luego que sí, desde luego que sí. Sumamente interesante. De hecho, bueno, me parece sumamente valioso. De hecho, alguien pregunta sobre tu punto de vista, que creo que lo enriquece muchísimo el tema vernáculo. Alguien me pide si puede repetir, ahora te leo la pregunta exacta, si podías, favor de repetir el término náhuatl del arquitecto. Y creo que es sumamente importante por el valor que tiene para la cultura. Por favor. Sí, es Tlayoltehuani. Ajá, Eso lo aprendí del arquitecto Johann van Lengen ajá. en una conferencia en la UPAEP, justamente. En una semana de arquitectura él llegó y sí lo expresó ahí. Yo no sé de dónde la tomó, pero él dice que es náhuatl y Ajá, tla de tlaca, señor, persona, ajá. yol, de yolo, corazón, y te de teo, Dios. Entonces, él nos enseñó esto del término, ¿no? Y resulta que, pues, es una concepción, creo, muy elevada, ¿no? O sea, nuestros ancestros mesoamericanos realmente tenían una conexión muy profunda, ¿no? Por decir algo, por ejemplo, el saludo de los mayas. Uh-huh. Y quiere decir, tú eres mi otro yo. Entonces, es increíble cómo tenía una concepción muy profunda, ¿no? ¿Qué es eso de tú eres mi otro yo? Pues es justamente el mandamiento principal, ¿no? O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, sí, realmente hay mucho que aprender, ver hacia adentro, hacia nosotros mismos y hacia nuestro pasado, ¿no? Nuestra gran herencia, que es muy grande. Perfecto, muchas gracias. José Ramón. Gracias, Eduardo. Pues en la arquitectura y con toda la gente que en la arquitectura participa, yo siempre he podido ver las diferencias del entorno urbano al entorno rural en distintas capas y poder leer una u otra favorecidas. Y no siempre es la de la ciudad, aunque sí la mayoría de las veces, ¿no? Pero en esta búsqueda de simplicidad y en esta necesidad de dejar nuestras extravagancias y las dos necesidades quedan confirmadas a través de la pandemia, por supuesto que la arquitectura es una herramienta vastísima, ¿no? Llevamos mucho tiempo tratando de remendar errores de nuestras construcciones con materiales industrializados, buscando los materiales naturales, la cantidad de experimentos que hemos hecho para poder utilizar estos materiales naturales en entornos rurales, perdón, en entornos urbanos más comprometidos es enorme, ¿no? Porque todo esto como una técnica constructiva funciona a la perfección en un entorno semi-rural o suburbano y sobre todo en el entorno rural. Y a la hora de introducir gran parte de esta construcción y de esta tipología a la ciudad empezamos a hacerla fallar, ¿no? Y existen ciudades milenarias de adobe con densidades de población altísimas. Necesitamos aprender más lecciones de ellas, ¿no? Porque pues definitivamente con la diferencia entre un bloque de cemento hueco y extruido a un pedazo de tierra húmeda, mezclada, secada y levantada, la calidad de muro y de habitación que da uno y que da el otro material son incuestionables. Entonces, claro, hay mil y un lecciones en las que necesitamos apurarnos para desaprender tonteras, desaprender y dejar atrás extravagancias y volver a aprender maneras más fundamentales. Realidades que para nuestros padres o nuestros abuelos eran más inmediatas y en nuestras generaciones han quedado menos cerca.
Pero sí, definitivamente, imaginar el Guggenheim como una escultura es genial. Y luego imaginarlo como un edificio, necesitamos hacerlo entendiendo una bola de broncas que se generan, ¿no? Y cómo se construye este edificio, cómo se logran todos estos muros, techos, puertas, ventanas, canceles, ¿no? Y cómo se usa el edificio, cuál es su vida, cuáles son sus virtudes reales, ¿no? En dónde quedan la utilidad, la belleza y la resistencia del edificio. ¿Y qué vida útil va a tener ese edificio? ¿Cuántas décadas o siglos va a estar de pie? Y va a tener el mismo número de usuarios y de vida contenida dentro durante todas esas décadas. Y cuando ya no las tenga, ¿qué vamos a hacer con él, no? ¿Cómo lo vamos a despedazar en partículas pequeñitas que vuelvan a integrarse al suelo o al medio? Pues no hay nada de eso con la arquitectura industrial. Entonces, sí, de la ciudad necesitamos ser mucho más críticos y más concretos sobre lo que sí son virtudes en la ciudad y muchas otras cosas que son banalidades y son más defectos que virtudes. Y sobre la construcción industrializada, lo mismo. No sé qué tanto contesté la pregunta, pero a fin de cuentas, con menos experiencia sobre estos temas, de todos modos tengo muchísimo interés y muchísimas ganas de profundizar en ellos y me queda clara la relevancia de esos temas y me queda claro que ha cobrado importancia esa relevancia y que el futuro es prometedor para la tierra cruda. Claro. Hay un comentario que me parece muy interesante y creo que ayuda muchísimo a complementar lo que están diciendo. Y después quiero leer prácticamente de manera textual una aportación muy, muy valiosa que hizo precisamente María Yelawi Santibáñez, la hija de Juan José, que me parece también muy, muy, muy rica, ¿no? La pregunta que me parece como retadora es la siguiente. ¿De qué manera vamos a corregir la pauta con la que se han ido construyendo las ciudades y planteándose sin caer en la exclusión de los distintos sectores poblacionales, sabiendo que los intereses privados suelen dominar los intereses públicos? ¿Cómo dejar de ver esa ciudad como ese campo de batalla donde al final de cuentas acaba siendo ese campo completamente injusto? Carlos, ¿podrías apoyarnos con la pregunta? Tienes apagado el micrófono, Carlos. Tengo apagado el Gracias, ya está. Yo creo que esa pregunta va directo para el abuelo, para Juan José, porque viste a tu nieta. A ver, Juan José, tú respondes esa pregunta. No, lo que pasa es que comentó Eduardo, pero no puso la pregunta de mi hija, ¿eh? No, de hecho es la que viene. El comentario de María es el que viene ahorita para darle un poco más de diálogo al primer punto, para complementar el tema de la injusticia dentro del espacio urbano. Por ahí venía esa pregunta y después venía el comentario de María. Si alguien quiere contestar. Bueno. Gracias. Bueno, miren, podemos tomar como ejemplo la ciudad de Puebla. El centro histórico fue una utopía. Cuando se descubre América, Europa estaba construida con murallas. Las ciudades tenían murallas, pues porque así habían vivido desde la época romana o anteriores. Cuando se descubre el continente de América, que era 10 o 20 veces más grande que el continente europeo, hay las utopías. Y en esas utopías se toman desde la República de Platón, los pensamientos de Aristóteles, la República, Aristóteles, Platón, Sócrates, y después Leonardo da Vinci, inclusive Tomás Moro y la ciudad de Dios de San Agustín. Todas las ciudades que se construyen en América fueron utopías que no se podían construir en Europa porque Europa estaba construida. Hay un estudio muy interesante en que comparan el valor del precio ahorita en una unidad, en una ciudad importante como Manhattan, y costaba el doble, por ejemplo, en San Gimignano, en Italia. ¿Por qué? Por las murallas. Las murallas tenían un costo muy alto y la defensa de las ciudades tenía un costo muy alto para los ciudadanos. En cambio, la utopía de las Américas plantea
esa posibilidad y nos preguntamos por qué Puebla es patrimonio de la humanidad. Pues porque 450 años se ha ido enriqueciendo paulatinamente, primero desde su planificación, después la construcción de parte de autoridades, con los edificios municipales, con las escuelas, con los parques públicos, con las avenidas, la iglesia con las iglesias, el clero con las iglesias y principalmente los particulares que han aportado desde el siglo XVI, el XVII, el XVIII, el XIX y hasta el XX, enriquecido lo que es el centro histórico de la ciudad de Puebla. Ahí tienen una utopía de cómo un espacio urbano bien planificado, contenido y también con delimitantes materiales, no había materiales para hacer edificios ni elevadores, cómo se pudo construir ciudades como Oaxaca, Morelia, Puebla, Guanajuato, que son patrimonio de la humanidad. Yo no creo que estos fraccionamientos nuevos que estamos haciendo al sur de la ciudad, Angelópolis y todos ellos, algún día sea patrimonio de la humanidad. Va a ser desgarriate de la humanidad. De acuerdo. Voy a permitirme leer textualmente lo que aportó María. Me gustó mucho y además coincide con una duda que me surgió hace 2 años en Smart City. Bueno, me aproximé a los ponentes y les dije, a ver, ¿por qué hablar de ciudades, de Smart Cities, en lugar de hablar de territorios? Porque el enfoque al cual tenemos que dirigirnos no tiene a fuerza que dirigirse a la ciudad. La ciudad es consecuencia de muchos factores que la rodean y se habla regularmente de la provincia, pero que es aquella que hace su esfuerzo para proveer a la ciudad de lo que le permite sobrevivir. Leo la cita de María directamente. La ciudad no es la única realidad. ¿De cuánto esfuerzo fuera de la ciudad vive esta ciudad? Creo que hemos rebasado la utopía de quien creó esta modernidad. Tal vez no es solo tener una utopía, creo que lo que nos está enseñando este encierro es enfrentarse a nuestros límites, a nuestra propia enfermedad, a lo que hemos llegado por inconsciencia. ¿No será que la utopía más básica será conectarnos de verdad con nosotros mismos, con nuestro entorno, con nuestra comunidad? ¿Cómo queremos pensar las casas de los otros, las ciudades de los otros, si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos? Coincido en que la arquitectura tendrá que fomentar esto. ¿Algún comentario al respecto? Primero el padre y abuelo, dice Carlos. Juan José, por favor, ¿algún comentario al respecto? Sí, creo que lo que dice María sí está muy justo, ¿no? Y de verdad que la primera realidad... Entonces, es una pregunta muy interesante. ¿La viste? Porque mucho se habla, mucho me acuerdo cuando estábamos en la escuela, ¿no? Pues es que tienes que ser realista. Es que es una realidad, ¿no? La ciudad. Pues sí, pero hay una realidad, aparte de económica, social, también hay una realidad natural, que es la básica y que es la que nos da sustento, ¿no? Entonces, sí, no debemos de desaprovechar, digamos, ¿no? Hay un fenómeno que pasó en Cuba, en La Habana, sobre cómo siembran ellos después de que rompieron el cordón umbilical con Rusia, y resulta que sobreviven con azoteas y con patios, y ya saben dónde venden el abono, y la necesidad creó esta red, y con creatividad lo solucionaron. Incluso sale en un programa que se llama 80 jardines alrededor del mundo. Y me encantó porque sí, yo creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Ante una gran necesidad, ante un gran problema, siempre surgen esas brillantes mentes, ¿no? Y es un ejemplo a seguir. Yo creo que mucho tendríamos también que en nuestros patios pues empezar a sembrar, ¿no? Y lo
lo más urgente, y que no es difícil, es realmente posible, pero solamente es cambiar un poco la mirada, ¿no? Vernos a nosotros mismos. Sí, Eduardo. José Ramón, muy bien, muchas gracias, Juan José. Es que de repente apago el micrófono para no estorbar. José Ramón, ¿algún comentario al respecto, por favor? Gracias, sí. Sí que lo tenemos que hacer, obviamente. No es difícil que cualquiera de nosotros en su balcón tenga lechuga y acelga. Obviamente ninguno de nosotros es un fitotecnista y va a dominar esto desde el minuto número 1, pero podemos hacerlo, ¿no? Y ya que crecimos acelgas, pues ya después veremos cómo crecer tomates y cómo crecer muchas otras cosas. Claro. Que los tomates tampoco son los más sofisticados, habría muchísimos niveles imaginándonos estos huertos urbanos, pero necesitamos poder recuperar eso, ¿no? Poderlo identificar más claramente, tenerlo más a la mano. Necesitamos buscar estos ejemplos como el de los cubanos. Pudiera ser que en Cuba en realidad casi no han dejado de tener todos estos huertos que durante décadas existieron por aquí y por allá, en este patio o en este pequeño espacio entre dos edificios, y que en alguna temporada de más necesidad o de mayores aprietos, y entonces más gente echó a andar el suyo, ¿no? Ni siquiera he leído el caso cubano y no me lo imagino, a pesar de tener en la mente muy claras varias imágenes de La Habana. Pero sí conozco un caso parecido en la Alemania comunista. Uh-huh. En la ciudad en donde yo viví, a 1 hora del centro de Berlín, mi universidad había sido la Escuela Nacional de Ingeniería Civil de Alemania comunista. Iba yo en bicicleta de mi casa, que era un departamento comunista, al campus, y cruzaba yo pequeños jardines, así los llaman en alemán, Kleingarten. Y pues estos son tal cual la idea de un huerto urbano, pero resulta que estas son parcelas muy bien trazadas y muy bien pensadas, son parcelas muy alargadas, con 6 metros de frente por 40 u 80 de largo, ¿no? O algunas de 20, las más pequeñas, pero son unas parcelas enormes para la población que hay en esa ciudad o en ese barrio, ¿no? Este es un municipio distinto en el estado de Brandenburgo. Hoy en día, con Alemania unificada, con Berlín unificado, la manera en la que subsisten estos jardines ha cambiado un poco, pero a fin de cuentas resultan ser sabiduría de los abuelos y tradición. La manera en la que desde siempre se pudo tener esa lechuga o ese tomate a la mano de cualquier cocina en cualquier barrio urbano. Y entonces, de estos pequeños jardines reaprendieron lecciones la otra mitad de Berlín y una bola de ciudades de la Alemania capitalista, y los volvieron a echar a andar, como ya hacía varias décadas que los habían dejado morir y los habían olvidado en el desarrollo y en la urbanización de sus ciudades. ¿Y de qué se tratan estos jardines? Pues tal cual de un huerto, en donde hay la caseta de la herramienta y los insumos y demás, el semillero, lo que se tiene como un invernadero, y luego lo que cada quien quiera sembrar. Y obviamente el domingo es el día en el que todo el mundo está ahí y cualquiera de estos huertos se convierte en el jardín familiar. Todos tienen su rincón con un asador o rincón con una cubierta en la cual seguir conviviendo durante una lluvia o una nevada leves. Y los días de trueque, el fin de semana, son geniales también.
Y entonces este municipio alemán de la Alemania comunista, en las afueras de la ciudad drásticamente partida en dos, siempre me ha parecido fascinante la historia de Berlín y cómo estuvo partida en dos, es un ejemplo que me atrevo a llamar ancestral de cómo se puede hacer una urbe que no sea totalmente gris y una urbe en la que el verde no sea nada más unas macetas, ¿no? Y cómo se pueden hacer estos patios traseros en los que cualquier casa urbana sigue teniendo plantas o animales para el autoconsumo. Porque pues eso también lo hubo en casi todas las ciudades del planeta. Y es una que todos ni la mitad las oportunidades en las que esto se puede hacer. Hay que ir para allá, definitivamente. Trabajé en un taller internacional de una universidad poblana, una universidad madrileña y una universidad berlinesa. Y yo les lancé a los alumnos una hipótesis interesante y luego además vi cómo la adoptaron también los alumnos y los profesores de las otras dos universidades. Yo les dije a los alumnos, imagínense ustedes que la vivienda madrileña es un ideal para los diseñadores de vivienda poblanos. Imagínense que la vivienda berlinesa también es un ideal para los diseñadores de vivienda madrileños. Imagínense también, y esto tiene un gran contenido de realidad, que desde muchos puntos de vista para los diseñadores de vivienda berlineses, la vivienda poblana es un ideal. Sí, claro. Y esa hipótesis se comprobó, dejó de ser utopía y se volvió una tesis, y esta analogía que yo lancé como una motivación para el ejercicio universitario, rápidamente la acogieron los profesores de las otras universidades, y los profesores alemanes, cada uno acomodó una idea distinta de su realidad académica y de su realidad profesional en esta idealización de una vivienda poblana para el diseñador de viviendas berlinés, ¿no? Aquel que tiene toda la tecnificación que se le ocurre entre manos y ve la necesidad de destecnificarse y de simplificarse. Y aquel que tiene a su disposición un catálogo de cientos de páginas de material de construcción industrializado y envidia un poco imaginar en una vivienda poblana algo de adobe y madera, ¿no? Y así muchos temas de la construcción de una sola vivienda reforzaron esta hipótesis mía y se hacía el circuito y se hacía en realidad un triángulo, y entonces luego los alumnos utilizaron el logotipo del reciclaje. Con ese triángulo se le dio la vuelta a varias de las ideas del taller de 3 universidades en esta dinámica circular, y todos tenemos algo más que aprender de todos. Y luego, obviamente, quisimos evaluar la dinámica en el sentido contrario, y también se lograba. También había cosas que los berlineses aprendieran de los madrileños y los madrileños de los poblanos. Pero sí, por supuesto, necesitamos estar más abiertos a cualquiera de estas dinámicas, a entender mejor los temas y más a fondo, y a concentrarnos en decantarlos bien y en dejar que los temas menos provechosos se queden atrás o que salgan del escritorio, de la mesa de dibujo. Sí, sí. Bueno, de lo que comentabas al principio, rescato mucho el comentario al que hace referencia a la idea de crear esos huertos urbanos. No sé, me parecería, y no sé qué opinan en general, que en esas carreras para proponer ciudades, Frank Lloyd Wright la acabó ganando de repente a Le Corbusier con su idea de Living City. ¿No se acuerdan que proponía la idea de un acre completo de ciudad, Frank Lloyd Wright, para que prácticamente se perdía la imagen de ciudad y esa idea tan urbanizada, sino prácticamente hubiera esa mezcla entre lo rural y lo urbano, el modo en que habitábamos, dándole primacía
al peatón frente a la visión de esa ciudad del movimiento moderno que era siempre pensando principalmente en el automóvil. Y me queda muy claro, y lo comentamos el día de ayer, que eres un asiduo al uso de la bicicleta, José Ramón. ¿Qué propondrías o qué supones que valdría la pena proponer con esas características que están planteando esa nueva ciudad para que se dé primacía principalmente al peatón, al ciclista? Porque, bueno, de alguna manera sí se puso en crisis el transporte público y común. Pero, bueno, ¿qué propondrías para eso? En la bicicleta no se contagia uno como en la combi o en el camión, ¿no? Está clarísimo. ¿Qué propongo? Pedalear. Fuerte. Sí, es muy difícil que yo le diga a la generación de mis padres, dejen su coche y transpórtense en bicicleta. Pero yo se lo he dicho a mi generación toda mi vida, porque yo pasé de primaria a secundaria, ya tenía una bici y la manejaba yo muy bien y cantaba. Y en primero de secundaria mis papás me dieron una llave de mi casa y me dijeron, ya eres responsable, hazte cargo de esta llave. De aquella época, el recuerdo más fuerte era el de terminar la tarea y salir el resto de la tarde a andar en bicicleta con amigos. Y de tener en mi barrio, en Huexotitla, a varios amigos con los que reunirme y de tener en el barrio del Mirador a otro grupo de amigos con los que reunirnos. A los papás, a los niños de Huexotitla, a los papás de Huexotitla nos dejaban salir libremente y encontrarnos y pedalear todas las manzanas de Huexotitla. Cuando íbamos a ver a los amigos del Mirador, la recomendación era tengan cuidado a la hora de cruzar el Boulevard Héroes del 5 de Mayo. Porque ese era el punto de riesgo y era el punto peligroso. Sí, sí. Y el resto de nuestra tarde en bicicleta no era preocupante en términos de seguridad para los papás, ni de un barrio ni del otro, ¿no? Y entonces, una vez cruzado el boulevard, ya estábamos fuera de peligro en el territorio del otro grupo. Esa fue mi secundaria, las tardes de mi secundaria, y en prepa seguí utilizando la bicicleta y hasta la fecha la bicicleta es mi medio de transporte y nunca lo ha dejado de ser. Y también utilizo el coche, obviamente, y no me ando arriesgando todos los días, ni hago recorridos larguísimos en la bicicleta. Pero pues yo he estado pedaleando toda mi vida y yo le he dicho a todos, los de mi edad o menos, deben pedalear y deben hacer la prueba, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para que la ciudad sea más ciclista y que con las bicicletas haya menos necesidad de transporte público y menos contagio de virus? Pues pedaleando, ¿no? La infraestructura ciclista en la ciudad, para mí, hace 15 años era una utopía y ya no lo es. Hace 15 quizá no, pero hace 20. Y hoy en día hay muchos kilómetros de espacio ciclista que yo utilizo todos los días y hay muchos muy malos y hay varias ciclovías que no sirven. Hay ciclovías que son solo para un paseo dominical y no tienen nada que ver con movilidad o con transporte y no las puedo utilizar yo, que uso la bicicleta para ir de A a B o de A a J, ¿no? Claro, no son medios realmente de transporte, sino más recreativos. Exactamente, pero a fin de cuentas están bien esos kilómetros de ciclovía y algunos de estos kilómetros han acabado con una lista larga de especies vegetales. Eso también es un crimen que tenemos que evitar y no puede volver a suceder así. Y entonces ahora resulta que los ciclistas que pedaleamos en esas ciclovías cargamos con el peso del ecocidio, ¿no? Pues no, a mí no me toca, yo no cargo con él. Pero hay quien piensa que me toca cargar con él. Claro. Y pues es una lucha enorme porque los peatones no nos quieren a los ciclistas y los conductores tampoco nos quieren a los ciclistas, ¿no? Pero pues yo soy las tres cosas, yo soy peatón, yo soy conductor y yo soy ciclista y cabemos los tres en la ciudad. Claro. Y me queda claro que si pedaleáramos más, estaríamos mejor, todos. Claro. Hay veces que parece que el ciclista es el que no quiere al peatón porque luego se le echa encima salvajemente, pero no sé, bueno, de hecho, me parece importante lo que comentas, hay infraestructura mala, mediana, buena, hay que mejorar muchísimo eso, pero por lo menos ya hay conexiones de ciudad. Cuando se empezó a hablar del virus y
qué aportaciones tendría el urbanismo con relación al virus. Habló muchísimo del tema ciclista. A mí lo que me preocupa de repente es que el virus acaba matando gente, pero no acaba encogiendo las ciudades. Entonces tú hablas de que las distancias acaban siendo de repente enormes y no veo de repente a alguien que pueda ir en bicicleta desde La Calera hasta Cascata, por ejemplo, ¿no? Entonces realmente acaba siendo un reto el volver a pensar la ciudad compacta frente a ciudad dispersa que cada vez sigue, crece. Uno llega a Lomas de Angelópolis y va viendo clúster y parece que eso no acaba de finalizar, ¿no? Hay una pregunta que quisiera, bueno, para reordenar un poquito el tema, que tiene que ver particularmente con la arquitectura. Y esa quisiera planteársela directamente a Juan José. Es la siguiente. Porque, bueno, en su diálogo, en sus líneas, habla constantemente de manera implícita del concepto de habitar, por el tema de lo vernáculo, de lo cercano de la arquitectura. Pregunto lo siguiente. Siendo la arquitectura una disciplina que delimita el espacio para la congregación, que crea escenarios para hacer ciudad en conjunto, para hacer hogares en conjunto, ¿cómo plantear nuestra labor para la sana distancia, para el espacio hostil? ¿Cómo reconquistar el espacio y volverlo a convertir en el sitio donde se pueda desarrollar nuestra utopía? ¿Cómo volver a crear la ciudad para que se convierta nuevamente en escenario para habitar? Está apagado el micrófono. Hola, hola, ¿está apagado el micrófono? Juan José, ¿me escuchas? Hola, hola. ¿Está apagado el micrófono? Creo que no sabe dónde se le tiene que presionar. Ya, Tal vez creo si que tú ya lo lo voy a puedes. aprender. Gracias, María, y muchas gracias por la aportación de hace rato. Ya está. Perfecto, muchas gracias, Juan José. Sí, pues es bastante compleja la pregunta, ¿no? O sea, como todavía no sabemos lo que va a pasar, si va a tardar mucho tiempo eh, esta situación, que esperamos que no, pero creo que nos vamos a ir acostumbrando, como dicen que el ser humano se acostumbra a todo, ¿no? Y vamos a tener que hacer en tiempos. Es como dicen ahora que en las escuelas va a ser así, ¿no? Que van a ir un cierto número de jóvenes a unas horas y después los otros, ¿no? Sí, sí. Creo que vamos a tener que reorganizarnos porque realmente cambiar el espacio va a ser bastante complejo, ¿no? Sí, claro. Imagínate un aula y hacerla más grande, pues no. Yo creo que más vale es la mitad del grupo y la otra mitad. ¿Cómo nos administramos en ella, dices, me imagino? Yo creo que sí, la administración va a ser importantísima, ¿no? Bueno, y de alguna manera eso será muy bueno porque implica a todos. Porque realmente lo que nos ha estado pasando es que en todos lados como ciudad, eh, nada más cosecho para mí, ¿no? No para los demás, ¿no? Yo lo que veo y que sucedió mucho en Puebla es, digamos, hasta los años 70, el crecimiento de los fraccionamientos tenía todavía mucho respeto por el peatón, dejando zonas verdes, dejando banquetas amplias, dejando calles con camellón, ¿no? Pero a partir, creo que de los 80s y 90s, fue una especulación de la tierra terrible, ¿no? Alguna vez acompañé a Pepe Robredo a fraccionamientos que hacían y eran calles muy pequeñas en donde no importa el vecino y nada más hay un zaguán para 20 casas, ¿no? Entonces realmente no había más que la búsqueda de la recuperación económica y cada vez más, ¿no? Creo que la exigencia que nos está haciendo ahora este problema va a ser dejar de hacer eso, ¿no?
vamos a tener que compartir y ante la contingencia, pues vamos a tener que ceder, ¿no? Vamos a tener nos está enseñando a que tenemos que ceder desde llegar a un lugar y que te tienes que apartar ciertos metros y como dando permiso a que primero pase el otro. A lo mejor nos está enseñando y creo que a lo mejor esa va a ser una de las salidas importantes. Pero cambiar el espacio va a estar un poco complejo. Es complicado. De hecho, digo, lo que le comenta ahorita José Ramón es verdaderamente un reto. Hay una aportación, el arquitecto Gerardo Sig entró, estuvo dialogando un poco conmigo. Me gusta mucho su perfil, siempre es iconoclasta, siempre intenta meter el dedo en la llaga. Hizo un comentario que me parece bien valioso. Lo voy a leer textualmente, lo que me envió tuvo que salir, lo voy a leer textualmente y luego lo vinculo con una pregunta que va directamente a Carlos, subrayando el tema de utopías. Lo que dice Gerardo, lo voy a leer textualmente, espero no equivocarme por unos errores de redacción. Curiosamente, dice él, los arquitectos pensamos, y subraya erróneamente, que debemos resolver todos los problemas humanos, económicos, psicológicos, laborales, etc. Debemos considerar que no es nuestra especialidad contener o resolver el tema de la salud. Para eso están los epidemiólogos y los médicos. Creo que, digo, de su aportación que me parece muy interesante, y lo decía hace rato, lo importante es saber romper como el marco de nuestra disciplina. Y de ahí le iría yo la pregunta que le hacen directamente a Carlos Mastretta, ¿de acuerdo? Dice, Carlos Mastretta, a tu parecer la utopía de la arquitectura a futuro, ¿cómo deberá de ser? Después de esta pandemia, debemos innovar nuestros proyectos, hacerlos más humanos, más nobles, nuevas formas de convivencia dentro del espacio arquitectónico. ¿Qué se va a hacer con esos grandes complejos cuando ya no haya necesidad de asistir a clases, por ejemplo? Carlos. Bueno, lo que quiero sembrar en ustedes, o queremos sembrar con el grupo, es que salgamos de la situación actual, pensemos utopías a futuro. Yo creo que el Bauhaus, que fue una utopía y que rompió con una educación y un gusto cultural de otras épocas, de tipo monárquico, de tipo de reyes, neoclásico, que el Bauhaus fue una utopía que rompió parámetros. Nosotros, los estudiantes de esa época, nos educamos con las teorías del Bauhaus, pero también hay que entender que el Bauhaus es perecedero. ¿Por qué seguimos construyendo cajones y rectángulos cuando en el cuerpo humano no hay una línea recta, a veces ni la holorabilidad? ¿Por qué seguimos construyendo cajones? Díganme. ¿Porque los sistemas constructivos son más baratos? Es cierto. Pero es el tiempo, no doy la receta porque no la sé, es tiempo de abrirnos, de pensar otras opciones. Además, vamos a tener oportunidad de seguir planteando preguntas y respuestas a las conferencias de Mauricio Romano y de Federico Bautista y de Fernando Rodríguez Concha. Yo creo que hay que estar pendiente de estas pláticas porque se van a generar muchas preguntas que a veces una buena pregunta es mucho mejor que una mala respuesta. No tengo la respuesta. Muchas gracias. Hago el comentario de parte de lo que expliqué al principio de la sesión y haciendo eco a lo que dice Carlos. Este es el momento justo de plantearnos no solo cuál es nuestro papel como arquitectos, sino también cuál es nuestro rol en tanto que seres humanos frente a la casa grande, a la casa común, como la nombraría Jorge Mario Bergoglio en su encíclica papal. Creo que el diálogo fue muy valioso, creo que ha dejado muchos puntos abiertos y como dice Carlos, esta no es la única conferencia, esta abre las vías para poder de alguna manera seguir reflexionando. No se queda aquí la plática, están todos invitados para darle continuidad ya con propuestas, ya aterrizando los puntos. Ahorita le doy la palabra a nuestro presidente capitular, a Fernando, para que dé cierre a la sesión. Por favor, Fernando, muchas gracias. Sí, pues con mucho agrado, con
con mucho cariño para nuestros ponentes y para todos los colegas que tan gentilmente nos han acompañado. Un gran abrazo y un gran agradecimiento. Y pues como ya se dijo muy bien, pues esperar contar con ustedes y con su interés y con su tiempo y con sus aportaciones para concluir felizmente este ciclo que hoy emprendimos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Fer. Juan José, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. José Ramón, muchísimas gracias. Un abrazo para todos y gracias por su asistencia. Gracias. Gracias, gracias, Juan José, Carlos, Fernando. Hasta pronto. Muchas gracias.